Bien amigos, bienvenidos. Vamos a empezar a traducir. Oh, no me veo. Vamos a ver. Hola. Bien amigos, bienvenidos. Vamos a empezar a traducir este bonito poema titulado Nonansin. Ya lo vieron tal vez en la aplicación de TikTok, ahí donde lo puse. Y dice así, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo. Dice aquí otra vez. Nonansin ihkuaknenemikis xinechtoka inakastlan tlicuili. Uan ihkuaktitisis xinechilnamiki uan xixoka. Uan tlaaka mistlahtlanis tonana tlekatichoka. Xiquilwi, cuauitloxoxowik, uan tipohmiki. Vamos a empezar con la primera palabra. Bien, aquí voy a traer otro marcador que ya lo tengo. Bien, creo que el negro va a ser, bueno, vamos a empezar con el rojo. Nonansin, aquí se ve, ya no se ve. Vamos a recorrer la cámara. Espero que se vea, ahí está. Ok, espero que se vea. Bien. Entonces, Nonansin significa mamá o mamita porque es diminutivo. Es mamá, pero cuando lleva el sin lo hace diminutivo. Entonces aquí, como es diminutivo, le ponemos a poner mamita. Es diminutivo. Ok, seguimos. Náhuatl. Icuac. Significa cuando. Ok. Y vamos a seguir. Ne. Aquí llevamos el ne. Ahí dice nej, pero también lo podemos escribir solo ne. Y eso significa yo. Muy bien. Si se va entendiendo. Aquí tenemos otro. Ya está abierto. Nimikis. Aquí abajo es que espero que se vea. Nimikis. Aquí lleva dos cosas, un prefijo que es ni y una palabra o un verbo que es mikis. Ni significa casi lo mismo que ne. Este es casi lo mismo. Ne, ni, como diciendo yo en primera persona del singular. Y mikis es parte del verbo morir. Por eso dice aquí, nimikis es cuando yo muera. O le podemos poner aquí un pequeño yo muera por el ni. ¿Sale? Nimikis, yo muera. Ok, entonces ya no lo vamos a ver más abajo, entonces vamos a borrar. Luego este borrador no sirve. Denme un segundo. Bien, seguimos ahora. Tenemos la palabra xinechtoka. Xinechtoka está formado por varias prefijos. Por ejemplo, el shi está siempre de acuerdo a cuando damos una orden para hacer algo, le dices shi. Entonces por eso dice me entierres o entiérralo. Cuando tú entierres algo, entonces lleva ahí la shi, es la primera palabra. Shi es una acción, mandando una acción. Por eso dice ahora el ne, como dijimos hace rato, que tiene que ver con a mí, que se ha aplicado a mí. Y toca está relacionado con enterrar o sepultar. Por eso, cuando ya lo juntamos todas estas palabras para no hacerlo muy largo, me entierren,
o me sepulten. Cualquiera. Aquí en México se usa más entierren. Es más común, es más fácil, más usual. Ok, entonces entierren, shineshtoka, entierren de morir, lógicamente. Dice aquí inacastla. Sí, inacastla. Inacastla es una palabra que significa al lado. Al lado. Ok, o sea, a un costado. Luego sigue tliquili, tliquili, o tliquil, o tliquili, tliquili. Tliquili aquí se le dice a un tipo de fogón, o aquí algunos le dicen donde hacen fuego, un fogón o brasero. Algunos lugares le dicen así, brasero, pero para más general yo le entiendo un fogón donde cocinan. Un fogón donde cocina la gente, porque aquí regularmente cocinan con leña o con, ¿cómo se le dice? Madera, etcétera, en un lugar en la cocina donde hacen el fuego o la lumbre, como le digan. Entonces es tliquili. Seguimos. One. A ver si se alcanza a ver que no, ya no. Vamos a poner pausa, voy a borrar más. Muy bien, seguimos con el one. One significa y. Ay, perdón, es con el negro. Y, esa es la palabra. Y, o sea, de más algo, o sea, a añadir algo. Y. Icuac. Seguimos con el rojo. Icuac, otra vez, ese ya está repetido. El de hace rato, chequenlo. Bueno, otra vez lo ponemos. Icuac. Icuac significa cuando. Y sigue aquí titisis. Titisis. Miren, aquí titisis es una palabra que simboliza hacer tortillas aquí en México. Eso es una comida o es un alimento que ustedes conocen las tortillas. Pero hay unos lugares que ahí varía mucho. Titisis puede ser tlacualchigua, pero aquí para más rápido lo conocen como titisis, hacer tortillas. Hacer tortilla. Tortillas. Bien. Y luego sigue Shinechilnamiki. Está un poquito larga. Shinechilnamiki. Ok. Shinechilnamiki ya no alcanza, ¿verdad? Bueno. ¿Dónde le vamos a poner? Bueno, lo vamos a poner abajito. A ver si se alcanza a ver. Shinechilnamiki. Eso es, como decía el gansito Marinela, recuérdame. Aquí en México había un comercial que era de un gansito Marinela, un pastelillo de chocolate, y siempre decía, recuérdame. Entonces dice aquí Shinechilnamiki. Tenemos aquí formado el prefijo shi, el prefijo ne, que shi significa como que lo hagas o que hagas una acción. El ne es sobre mí, o sea, algo que tiene que ver en la primera persona del singular. Y el namiki está relacionado con el verbo recordar. Entonces dice ahí, recuérdame, una acción. Recuérdame, haz eso, recuérdame. Bien, vamos a seguir. Vamos a poner pausa. Bien, ahora seguimos con el one. One. Ese es bien fácil. Ese significa y, ya lo vimos. Luego sigue, ¿a dónde vamos? Y, shi choca. Shi, X, como ya saben, el shi,
es un prefijo que significa que se haga una acción. Chi, choca. Choca. Choca es un verbo que está relacionado con llorar. Entonces aquí dice llora, como diciendo que llores. O sea, le está mandando que llore. ¿Ok? Llora. ¿Ok? Estaba aquí para que no se revuelva. Luego dice one, otra vez one. 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 Es lo mismo, hace rato es la I. Luego dice, espero que alcance, ya no va cabiendo. Vamos a pasar a ver. Chichoca, one, tla. Aquí vamos a otro. Está interesante A ver, vamos a ver si mi borrador lo hace. Creo que sí. Oh, me sorprendió. Ahora sí quiso borrar. Tla. Aquí dice el tla. Ok, el tla significa... Es un sí condicional. Es decir, el sí, hay un sí afirmativo, pero este sí condicional, como por ejemplo, yo lavo si tú me ayudas. Por ejemplo, ese es el sí condicional, porque no hay que confundir este sí con el otro que le dicen quema, que es un sí afirmativo. Por ejemplo, te dicen, ¿pagaste la renta? Y tú dices, sí, quema. Pero este es el sí afirmativo y este es el sí condicional. ¿Ok? Entonces este lo quitamos porque ahorita no estamos hablando de este. Y vamos con este. Dice tla acá. Acá significa alguien. ¿Ok? Y vamos a ver aquí. Mixtlahtlanis, a ver si cabe. Mixtlahtlanis significa te preguntan. Te pregunta. Aquí lleva este prefijo, vamos a ver, prefijo mis. Bueno, el mis se refiere cuando alguien le hace una acción a otra persona. No vamos a ahondar mucho porque vamos a hacernos bolas. Cuando alguien le pregunta, alguien le hace una acción para otra persona. Y el tlahtlanis, siempre va a referirse a preguntas. Tlahtlanis, preguntar o como suplicar. Pero más fácil preguntar. ¿Te pregunta? A ver si cabe más abajo o no. Ya no cabe. A ver, sigue aquí. Tlahtlanis, sigue el rojo. Tonana. Tonana está bien fácil. Na. Lo podemos juntar y lo podemos separar. Pero aquí viene algo interesante. Este to es un prefijo que significa algo que es nuestro. O sea, se está pluralizando. Nana significa señora o mamá. Entonces podemos decir nuestra y señora, ¿no? Nuestra señora. Pero como habla en plural, se puede simplificar como señora. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar público y le estamos hablando a una mujer y le decimos tonana, o sea, nuestra o señora nuestra. Podría ser así, señora nuestra. Pero se entiende más fácil señora. Y luego seguimos. Tleca. Tleca, esta es una palabra importantísima. Tleca. Eso significa, así se le va a poner en este símbolo. Creo que lo entienden más. ¿Por qué? Es el porqué de todas las preguntas. El por qué. El porqué de todo. ¿Por qué? Etcétera. Entonces tenemos ahora tichoca. Es muy el náhuatl es muy gracioso. Porque se escuchan palabras en español que se escuchan chistosas, ¿no? Graciosas. Aquí tichoca significa
Lekatichoka. Ese es llorar. Llorar, pero más bien sería que, por ejemplo, aquí tenemos un prefijo, el ti, que significa tú, y el choka significa llorar. Llorar. Entonces ahí dice lloras. O tú lloras. Tú lloras, pero para que se entienda la frase dice lloras. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Señora, ¿por qué lloras? O llora también. ¿Se entiende, no? Por el contexto todo se va a entender. A ver si cabe otra. Creo que sí. Aquí. Shikilwi. A ver. Lekatichoka. Y aquí lleva el signo de interrogación. Luego dice Shikilwi. A ver si se ve aquí. Creo que sí. Shikilwi. Shikilwi significa, como ven, se repite la shi, que es un prefijo. Shikilwi. Dile. Cuando veamos el shi, siempre va a ser que lo está haciendo, le está indicando que haga esta acción. Y el verbo es kilwia o le dice. Pero como lleva el X, le dice dile. Dile. Vamos a continuar. Borramos esto. Es que hace rato el borrador manchaba. Recuerden, si ya llegaron a este punto, sigan mi canal. Bueno, más bien ya estamos en YouTube, se supone que lo puse en YouTube. Bien, entonces no hagan caso de los gritos, vivo en una vecindad. Entonces dice aquí Shikilwi Kuawitl. Aquí dice Kowitl. Así me lo mandaron un amigo, pero yo también a veces lo digo Kuawitl. Hay varias versiones, pero ambas significan lo mismo. Se refiere a, aquí le decimos en México leña, madera, incluso árbol. Entonces tiene varios significados, pero aquí en el contexto se refiere a específicamente leña. Y está escrito como Kowitl. ¿Ok? Luego dice Ok Shoshowik. Ok. Este es un pero importantísimo que te va a dar algo más, un grado más avanzado de náhuatl. El Ok significa una acción. Permítanme, es que hay unos gritos por aquí. Perdón, amigos, por el ruido. Dice Ok. Esta es una acción que está, a ver, permítanme, déjenme hacer memoria. Una acción continua. Que esa acción, lo que sea donde vaya pegado aquí el ok, continua, se va a hacer algo continuo. Se va a hacer continuo. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿dónde estamos? Ok. Es que dice continua, o lo podemos abreviar o utilizar como, aquí se puede usar como todavía. Porque algo se está haciendo continuamente y que no ha terminado. Todavía. Todavía. Ok, todavía. Y aquí la palabra, para que se entiende, ahí lo puse en rojo, pero iba en negro. Y aquí dice Shoshowik. Shoshowik. Aquí es facilísimo esta palabra, significa color verde. Tiene otros significados, pero en este contexto está verde, está tierno, está etcétera. Okshoshowik, por eso dice todavía está verde, todavía está verde, todavía está verde, o todavía está no está seca. ¿Qué? Pues la leña o la madera. Y ya para finalizar dice one, está bien fácil, one, ya lo dijimos varias veces, ese significa y ahora sigue, lo vamos a poner adelante, Tipohmiki. Tipohmiki en realidad está compuesto de dos letras, dos prefijos, dos palabras. Tipoh, que está relacionado con el humo. Y ya no se ve, pero bueno, aquí dice humo. Ay,
A ver si puedo agachar mi cámara, permítanme. Creo que ahí está. Humo es tipo y Miki es morir o matar. Bueno, en este contexto es matar, que es relativamente lo mismo. Matar. Es para que se entienda, pero está relacionado con ese verbo. Humo más matar es me mata de humo, o el humo me está matando, porque dice aquí, la leña todavía está verde y el humo me está matando. Bien, hemos llegado al final de nuestra traducción. Entonces diría aquí, arrimamos la cámara, vamos a verlo. Ahí está, lo voy a leer. Dice, aquí dice, nonansin, ikuagneni mikis, chineshtoka inakastlan tliquili, wan ikuactitisis, chinechilnamiki, wan chichoka, wan tlaaka mistlahtlanis, tonana tleka tichoka, xikilwi kuawitl oxoxowik, wan tipohmiki. Bien, pues eso fue todo el video por hoy. Les invito a que se suscriban a mi canal y que le den ahí like, lo compartan para que sigamos juntos aprendiendo este hermoso idioma que es el idioma náhuatl o azteca o mexicano. Nos vemos en un próximo video. Adiós.